están? Buenas tardes. Tengan todos ustedes, a nombre de nuestro director ejecutivo, ingeniero Juan Serna Espinosa, les damos la más cordial bienvenida. Hoy estamos 9 de octubre y son las 5 de la tarde ya con 3 minutos. Les comentamos, amigos, que nuestra organización con el desarrollo de capacidades viene realizando webinar gratuito, reemplazando de esta manera a las jornadas que veníamos haciendo en forma presencial, ¿no? Es importante mencionarles, amigos, que nuestra organización, bajo la modalidad presencial, intervenía en dos ámbitos, es decir, en la costa y también en la sierra. Además, las capacitaciones estaban segmentadas según un grupo objetivo, como eran los productores y también los promotores, es decir, los líderes agropecuarios, ¿no? Tal es así, amigos, que en aras de continuar con nuestras actividades en este rubro, se ha tenido pues que establecer nuevas estrategias de intervención, siendo una de ellas los webinars, y que en esta oportunidad es de alcance global debido a que se difunde a través de nuestras redes sociales en las diferentes plataformas que tenemos. Bueno, voy a compartir con ustedes un programa de lo que viene haciendo nuestra organización CEDIR en el servicio de instalación de cultivos, que es precisamente hoy el tema de esta charla virtual: propagación del palto e instalación de cultivo, sexual y asexual, clonal, manejo en vivero e instalación de cultivo. Hoy nos acompaña un gran profesional. Esta tarde está con nosotros el ingeniero Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez, magíster en producción agrícola, asesor especialista en fisión de árboles frutales, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con 9 años de experiencia en operaciones agrícolas, liderazgo, diseño y control de indicadores de gestión y manejo de personal, con sólidos conocimientos en la producción de árboles frutales y la certificaciones como Global GAT y Orgánica. Así que rápidamente saludamos y damos la bienvenida al ingeniero Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Buenas tardes, Juliana. Buenas tardes a todos los amigos que nos siguen haciendo uso de las redes sociales. Sí, me copian bien, ¿no? Sí, ingeniero, adelante. Excelente. Bueno, si en algún momento se cae la señal, ofrecemos las disculpas del caso y vamos a ver de retomar rápidamente la continuidad de la plática, sino que a veces hay situaciones técnicas que escapan a nuestro dominio. Pero bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la propagación del palto y algunas pautas para hacer la instalación del cultivo, tanto en zonas de costa como en algunos valles interandinos y o zonas de sierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el palto hoy por hoy es un cultivo bastante consumido, bastante producido en nuestro país. Somos los segundos productores de palto a nivel mundial. Los primeros son México, pero esa brecha que nos separa del segundo al primer lugar todavía sigue siendo bastante grande, pero tal vez en algunos años podamos ser competencia y tal vez lograr ese primer puesto en producción, porque tenemos todas las condiciones para llegar a hacerlo. Entonces, entra mucho a tallar cómo es que en nuestro país venimos propagando el palto. ¿Estamos de acuerdo? Si bien estamos en segundo lugar, los últimos años se han venido extendiendo miles de hectáreas de palto, año a año. Entonces hay una particularidad sobre si hay que seguir la propagación sexual o la asexual. ¿Y qué significa esto? A ver, un fruto, tal cual, no solo de palto, sino hablemos en general de cualquier otro cultivo, es producto de la reproducción sexual, un fruto, en la mayoría de los casos. Existen algunos frutos que son poliembriónicos y ahí sí hablamos de cierto nivel podemos hablar incluso de clones, ¿no? Salen genéticamente idénticos, pero no es el caso del palto. Las flores de palto, que son flores perfectas, la mayoría de situaciones ocurre una autoincompatibilidad. Significa que la flor no puede autofecundarse. Entonces requiere del polen de otro palto con un comportamiento floral diferente. ¿Ya? Tenemos los paltos tipo A y los paltos tipo B. El Hass, por ejemplo, es un tipo A, el fuerte es un tipo B. Entonces, cuando está funcional y receptiva la parte femenina del tipo A,
está funcional la parte masculina de un palto tipo B. Entonces, el polen llega al estigma de la flor, que está receptiva, y ocurre el desarrollo del tubo polínico, ocurre la doble fecundación, que es la forma de reproducción en las plantas, la doble fecundación. Entonces, producto de esta doble fecundación, se da la formación de los frutos. Reproducción sexual, clásica, típica. Una reproducción asexual es diferente, no hay intercambio genético, ¿ya? Por ejemplo, un caso muy simpático es el del higo. El higo tú sacas una estaca, una porción, lo pones en la tierra y a las pocas semanas el nudo que está en la tierra comienza a emitir raíces. Y eso constituye una nueva planta genéticamente idéntica a su progenitor, a la planta de la cual se sacó esta estaca. Eso es una reproducción asexual. No ha habido contacto del polen, no ha habido formación de gametos ni nada, ¿no? Entonces, el palto se desarrolla principalmente por reproducción sexual. Eh, Dentro del fruto tenemos lo que se conoce como pepa. Esta está compuesta por dos cotiledones, que son realmente tejidos nutritivos, reservas, que sirven para el desarrollo del embrión en las primeras etapas. ¿Ya? El embrión se encuentra protegido por estos dos cotiledones, se encuentra en la parte central baja y que una vez que logra absorber agua, la embebe, comienza la multiplicación celular y se comienza a desarrollar. ¿De acuerdo? A ver, entonces, como razas, principalmente tenemos tres razas de palto, que son la raza antillana, la guatemalteca y la mexicana. Entonces es importante conocer esto porque tenemos un país tan diverso que en cada zona es más efectivo usar como patrón determinada raza de palto. Por ejemplo, por sus características propias de la raza mexicana, es la más utilizada en zonas de valles interandinos, parte de sierra. Los antillanos son usados principalmente en costa, con unos excelentes resultados. ¿Ya? Los mexicanos eh, ser, suelen ser más resistentes a fitóctora, toleran mejor las temperaturas bajas. Esa es la razón. Y el caso del antillano, normalmente, o sea, la mayoría de ellos, toleran mejor las sales, se comportan mejor en suelos arenosos e incluso hay cierta resistencia al carbonato, que eso lo encontramos en suelos de costa muy, muy a menudo. A partir de ellos también hay ciertas cruzas de los cuales se obtienen otros tipos de palto que también son utilizados. Esta es una semilla de palto, exactamente de palto sutano. Entonces lo he puesto aquí para identificar algunas cosas. Cuando nosotros comenzamos a propagar, en muchas ocasiones viene la discrepancia, ¿no? La semilla tiene una testa. Esa testa la cortamos, la limpiamos o no. La pepa la cortamos o no. A ver, y esto va a depender mucho del manejo que se le da, ¿correcto? La razón por la cual es más prudente retirar la testa, a pesar que es dificultoso, es porque muchas veces entre la testa y la semilla se puede acumular un poco de agua. Y si es agua con una alta carga de patógenos, podría comenzar a descomponer a los cotiledones, a generar una pudrición en la semilla. Entonces nuestro porcentaje de prendimiento, de desarrollo de plantas va a ser menor, se va a ver seriamente afectado. Ya son plantas que van a crecer con problemas de semilla. Entonces por eso en la mayoría de los casos es mejor retirar toda la testa. Una vez que ya hemos retirado la testa, si somos observadores, a ver, aquí lo voy a señalar en la parte de arriba. Miren, esta parte baja, aquí al centro, más o menos donde está el puntero, se encuentra el embrión. Y ustedes lo pueden ver en esta tercera imagen. Miren, aquí se encuentra el embrión. Esta parte que estoy señalando, que está más cerca a la parte externa de la semilla, es la radícula. Por aquí va a salir primero la raíz. La parte de la plúmula, la que va a desarrollar la parte vegetativa, tiene que recorrer un tramo mucho más largo para poder salir de la semilla. ¿Correcto?
Pero el corte no se hace pues por un tema de reducción de tiempo. Hay una razón mucho más importante, y es que el punto donde se unen los dos cotiledones tiene como una superposición entre ambas. Tiene, o sea, no es de que están completamente rectos, sino hay una pequeña inclinación. Si el embrión intenta salir y hace todo el recorrido, cerca a la punta, cerca a la parte que ya externa de la semilla, va a encontrar una barrera, ¿ya? Que le va a impedir salir con facilidad. Entonces, este brote que viene saliendo, eh, al llegar ahí puede salir torcido, sin problemas, o también se puede dar lo que se conoce como la ruptura de la dominancia apical. Recordemos que la dominancia apical es el crecimiento privilegiado de las yemas más apicales, ¿ya? O la yema más apical. Este crecimiento privilegiado lo que hace es inhibir el desarrollo de las yemas más inferiores. Entonces, cuando se rompe la dominancia apical, significa que todas las yemas inferiores comienzan a brotar. Cuando se rompe la dominancia apical, por esta razón, lo que notamos visualmente es que de una semilla salen muchos brotes, a veces dos, tres, muy raro, a veces salen un poco más. Entonces, cuando tenemos varios brotes, algunos lo que hacen es solo cortarlo, ¿no? Dicen, bueno, no pasa nada, lo corto y ya está. Pero ese corte muy cerca al sustrato o a la tierra constituye una gran fuente de contaminación. Y además, eh, va a ser una planta un poco más débil porque ya invirtió mucha energía en generar todos estos brotes. ¿De acuerdo? Lo ideal es tener de una semilla un solo brote, una sola planta, para aprovechar todo el vigor de esta semilla y que todo este vigor se traduzca en un crecimiento mucho más fuerte y de un grosor y firmeza adecuada. Entonces, cuando escogemos un portainjertos, eh, hay algunas consideraciones y existen muchos efectos relativos del portainjerto hacia el patrón por una capacidad propia de la especie. Por ejemplo, si comparamos al caso del boro, solo hablando de nutrientes, ¿ya? Se tiene que el portainjerto guatemalteco tiene un alto contenido en hojas de boro versus un mexicano que va a tener un contenido bajo. Es decir, la capacidad de un portainjerto guatemalteco de explotar el suelo y absorber boro es mucho mayor a la que presenta un palto mexicano, un portainjerto mexicano. El caso del nitrógeno es lo contrario. Un palto mexicano, ya un portainjerto mexicano, tiene mayor capacidad para absorber nitrógeno que un antillano o un guatemalteco. Para el calcio pasa nuevamente lo contrario. El guatemalteco es mucho mejor extrayendo calcio que los mexicanos y antillanos. Entonces, estas son algunos de las características que otorga el portainjertos a lo que sería la copa, el patrón. Otra característica también es la rusticidad. Al inicio les decía también, hay cierta tolerancia a sales. ¿Ya? No hay resistencia a sales todavía en el palto, pero hay cierta tolerancia. Tolerancia a los carbonatos también hay, que es bastante común en nuestros suelos de costa. Por eso es ideal escoger el portainjerto más adecuado según la zona en la cual vamos a desarrollar nuestro proyecto. Los viveros típicamente hay de muchos tipos, hay invernaderos. Entonces, usamos las herramientas que tenemos a la mano. Por ejemplo, si estamos en zonas de sierra, a veces es más complicado realizar ciertas compras o traer ciertos materiales. Se podemos utilizar hasta esteras. He visto viveros que no ponían nada, sino que se hacían a la sombra de un árbol, pero un árbol bastante grande. Si bien no es lo ideal, es lo que tenemos a la mano y es lo que pues muchas veces se hace. En costa es más usual encontrar viveros con mallas Rachel cubiertos, también tienen sus soportes, a veces metálicos, a veces de cemento incluso. Son solo situaciones que han permitido esto. Cuando tenemos que hacer la siembra, entonces ya conversamos respecto a la importancia de hacer ese corte en la semilla.
en la pepa. Algo que se me estaba pasando un poquito es, ¿qué es mejor, no? Comprar fruta y sacar la semilla o comprar pepas y sembrarlas directamente, ¿no? Eso sí, también queda mucho a discusión porque acá no hay la verdad absoluta tampoco. Pero en mi experiencia lo que he visto es que es mucho más apropiado cuando nosotros compramos la fruta, hacemos que madure un poco y al momento que está blanda, retiramos la semilla, la lavamos y desinfectamos. ¿Por qué sugeriría más hacer esta acción? Porque nos permite identificar cuáles son las mejores semillas y también eh, la rapidez para hacer el trasplante, porque el vigor de una semilla se reduce a medida que pasa el tiempo. Ya, a más tiempo de almacenamiento, el vigor de la semilla es mucho menor. El porcentaje de germinación se reduce, se incrementa la deshidratación y también las semillas corren riesgo de estar apolilladas. Lo que pasa es que muchas veces cuando compramos semillas, no sabemos si las han tenido almacenadas, no sabemos cómo las han extraído, sencillamente son semillas que nos han traído y punto, ¿no? Otra ventaja es de que nosotros podemos seleccionar los tamaños. ¿Ya? A veces cuando compramos, por ahí no vienen semillas de tamaños irregulares o incluso nos pueden dar, si por ejemplo compráramos, no sé, semillas de sutano, nada quita que por ahí nos pongan de otras especies de palto e identificarlo en la pepa a veces no es tan sencillo. Y cuando tenemos algunos cientos no podemos identificarlo fácilmente. Entonces corremos riesgo de estar, eh, llamémosle, contaminando nuestra muestra, ¿no? Porque vamos a tener diferentes especies y eso es algo no adecuado. Por eso es que en la mayoría de los casos yo sugiero mejor cosechar la misma fruta y hacer nuestro propio vivero. Muchas veces funciona. Una vez que tenemos ya la semilla cortada, hay un corte, hay una herida. Antes de sembrar, debemos desinfectarla. En la mayoría de las situaciones pasa que, y por propia susceptibilidad de la especie, tenemos que desinfectar principalmente con fungicidas, ¿ya? Por ejemplo, la mezcla de tiofanato metilmastiram funciona bastante bien. Si estamos en zonas donde hay de repente mucha gallina ciega o gorgojos que puedan consumir a la semilla, puedan alimentarse de ella, entonces tendríamos que también espolvorearlo con algún insecticida para que no haya ningún patógeno que dañe a nuestra semilla hasta que cumpla la función de crecer y de tener un tamaño adecuado. Eh, una sugerencia para viveros o cuando hagamos la propagación de manera constante es contar con una cama de germinación. Esto es bastante importante, ¿ya? Si lo hacemos en un lugar completamente estable, lo podemos hacer con bordes de cemento. Se recomienda siempre hacerlo a una altura más o menos de medio metro, un poquito más o menos, como para que facilite también hacer las actividades, ¿no? Porque imagínate, si lo tienes a nivel del suelo y la persona se va a estar agachando, o sea, eh, tal vez no va a ejecutar muy adecuadamente por el mismo cansancio y tal vez el dolor de espalda, no sé. Entonces, por eso es muy adecuado cuando está a cierta altura. Facilita mucho el trabajo, la revisión, porque también cada cierto tiempo hay que revisar las semillas que germinan. Entonces, una propuesta, por ejemplo, es esta, en la cual se hace esta cama de germinación en la base. Ojo, en esta cama de germinación en la base no es de que pongamos cemento o una barrera que entorpezca la infiltración del agua que se aplica. Al contrario, esto debe ser abierto para que el agua que apliquemos humedezca el área, la zona de las semillas, que es la zona de siembra, luego pueda percolar y profundizar y perderse, ¿no? Si hubiera una barrera, eso se almacena ahí y más bien se podría convertir en un caldo de cultivo de patógenos para nuestras semillas o estacas o lo que sea que pongamos en nuestra cama de germinación. Y eso es algo no deseado.
Como base podemos poner piedra chancada, más o menos 20 centímetros. También arena gruesa lavada y el sustrato más o menos 30 centímetros. Entonces ahí estaríamos hablando de una cama de germinación de más o menos 70 centímetros de alto. ¿Ya? Ahora estos 30 centímetros de sustrato lo podemos hacer incluso solo con arena. ¿Ya? Si vamos a rápidamente poner la semilla germina y lo pasamos a bolsa, basta incluso poniendo solo arena, porque recordemos que la semilla no necesita tanto pues nutrientes externos para que pueda germinar, porque tiene los dos cotiledones para la reserva. Basta con que absorba agua y eso es más que suficiente para todo lo que va a hacer en sus primeros crecimientos. Aquí sugiero, por ejemplo, musgo fino y arena lavada. Este, esto funciona bien, pero hay muchas zonas donde no tenemos acceso pues, al musgo. Puede ser cascarilla de arroz, pero si fuera inerte, mucho mejor todavía, ¿no? Pero para esta situación no funcionó bien. Arena con musgo, musgo o turba, a proporciones iguales. Los riegos, por ejemplo, podemos usar microaspersión, que sería lo más adecuado, hacer una simulación de lluvia. Si tenemos ese acceso, ese presupuesto, lo podemos hacer y queda genial. Si no tenemos y tenemos que hacer los primeros riegos, por ejemplo, también se puede utilizar una regadera. ¿Ya? Agarras una regadera fina y puedes regar. Al momento de poner la siembra, las semillas en la cama de germinación, es muy importante que exista un pequeño espacio entre semilla y semilla. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando riegas, estas semillas hinchan, ganan espacio. Y si tú lo pones muy junto, van a estar demasiado aplastadas. Al momento que tú saques para revisar y lo quieras volver a poner, podrías tener problemas, vas a estar generando heridas, la abrasión, esa fricción genera muchas lesiones y eso es algo no deseable. A partir de los primeros 7, 8 días hay muchas semillas que ya comienzan a germinar. Entonces, como les decía, lo primero que emiten es la raíz, es la radícula, ¿ya? Cuando tenemos ya este tamaño, vemos de que la raíz ya está creciendo, eso es más que suficiente para que nosotros traslademos esta semilla que estaba originalmente en la cama de germinación hacia una bolsa. ¿Ya? Eso es más que suficiente. Emite la raíz y el crecimiento se dispara. Y ya pasó la etapa que a veces es complicada, ¿no? Generar que esa raíz, que se dé el crecimiento en esa semilla. Muchas veces pasa que el tiempo nos gana, eh, no pudimos hacer el trasplante oportunamente y no se da solo el crecimiento de la raíz, sino también el crecimiento de la parte aérea. Esta sería la etapa límite, se le conoce como estadio de Roseta, en el cual, si se fijan, ya emitió el brote vegetativo y aquí en la punta, en el ápice, vemos ya las hojitas, ya están formadas o preformadas y van a comenzar a abrirse para luego extenderse más en su crecimiento. Este es el estado límite. En alguna ocasión, cuando he hecho trasplante de semillas en este estado, se pasman mucho, ya no desarrollan tan rápido, como que se quedan. Sumado a eso, tenemos que la raíz ya creció demasiado, ya es más complicado pasarlo a bolsa. Cuando llevamos en este estado y tú lo quieres poner, pues vas a tener que abrir bastante y el riesgo de romper o quebrar esas raíces es bien alto. Entonces lo que hacemos en estas situaciones, que no es deseable, pero sí se da, tenemos que hacer un corte. ¿Ya? Hacemos un corte en la raíz, lo que sería la raíz principal. Eh, Naturalmente hay que desinfectarlo y luego recién pasar a bolsa. Esto constituye un estrés bastante fuerte para este plantón, para este futuro plantón. Por eso es que le digo que cuando lo hacen en este estado, la planta se pasma. ¿Ya?
La idea es no llegar a esto. La idea es hacerlo rápidamente, al principio. Y plantas así, por más bonita que se vean, pasar la bolsa ya va a ser bastante problemático. Al menos si lo estamos haciendo para nosotros, o sea, para vender, tengamos mucho cuidado. Hay mucha ruptura de raíces, son muchos problemas. Una vez que hemos pasado las semillas a las bolsas, estas van a continuar con su crecimiento y este crecimiento es rápido. Cuando propagamos paltos, es importante que debemos contar con una bolsa apropiada, una bolsa grande, sobre todo cuando vamos a producir plantones injertados, ¿ya? Recordemos que si vamos a tener la palta en un contenedor hasta que esté injertado, por lo menos son entre 8 a 10 meses, ¿ya? Lo máximo que podríamos tener, más o menos un año. La razón es simple. La raíz del palto crece, la raíz principal profundiza rápidamente. Una vez que llega a la base, al no poder seguir avanzando, al no poder seguir penetrando verticalmente hacia abajo, lo que hace es enrollarse sobre sí misma. Al momento de enrollarse sobre sí misma, eh, es, es un crecimiento que ya no se va, bueno, no es que se vaya a enderezar con el tiempo, ¿no? Por el contrario, se endurece. A ese efecto se le conoce como raíz sentada, cola de chancho, o como gusten llamarle. El hecho es de que estas plantas, cuando son llevadas a campo, presentan demasiados problemas. Son plantas enfermizas, muchas de estas se mueren, en general improductivas. Lo más complejo es de que a veces no lo podemos ver en vivero, ¿no? Si vamos a comprar plantas, podemos ir a un vivero y no sabemos, ¿no? Lo podemos ver muy bonito arriba, y bastante pasa, ¿no? En la parte aérea vemos una planta bonita que mide 1,20 m, injertada, a veces un poco más, y vemos que está con una bolsa pequeña. Eso que sea un síntoma, ya, eso debe constituir rápidamente una señal de alarma para nosotros. ¿Cómo es posible que una planta tan grande sea soportada en una bolsa o en un contenedor tan pequeño? Ahí debemos de tener bastante cuidado. Si pensamos comprar esos plantones, lo mejor sería hacer un muestreo, ¿no? O sea, tú puedes agarrar de tu lote, agarra, no sé, algunas plantas y sacrifícalas, abre la bolsa y mira cómo está la raíz. Muchas personas dicen de que no hay problema porque eso tú lo cortas, lo desinfectas, lo pones y se acabó el problema. Este, yo personalmente no creo que sea tanto así porque recordemos que esta inversión de paltos no la hacemos para 2, 3 años, esto por lo menos unos 15, 20 años. Entonces, a veces por ahorrar unos 5 soles por planta, estamos sacrificando muchas cosas más, muchos ingresos estamos poniendo en riesgo, ¿eh? Por eso debemos tener bastante cuidado. En el inicio de una plantación es donde debemos ser mucho más exigentes, mucho más. Si comenzamos con las plantas óptimas, en mejor estado, la duración de nuestro proyecto va a ser mucho más, ¿ya? Y nuestra producción va a ser mucho más. Pero si comenzamos a media caña o diciendo ya, pues no pasa nada, entonces el problema se puede iniciar incluso a corto plazo. Si pensabas que tu planta viva 15 años, va a vivir solo 5, ¿ya? Se corre ese riesgo. Uno de los principales factores es el que les menciono. Otra forma que te des cuenta también si tu plantón de vivero tiene menos de un año o tiene poco tiempo, es viendo las hojas del patrón. Bueno, si es que le quedan hojas, ¿ya? Si no tiene hojas el patrón, entonces tú podrías por ahí comenzar a tener sospechas que tiene mucho tiempo o que en todo caso el plantón esté estresado. Una hoja de palta vive más o menos 10 meses en promedio. Si no tiene hojas en el patrón, significa que tiene más de este tiempo. O sea, puede tener un año, puede tener tal vez más. Por eso es importante identificar eso, ¿eh? Y como le decía, sobre todo el tamaño.
Para una planta que va a estar por lo menos 10 meses en vivero, entre 10 meses a 12 como máximo, se recomienda, por ejemplo, una de 7 por 22, 22 de alto, 7 u 8 de ancho, preferentemente 3 micras a más de grosor, porque a veces pasa que ponemos bolsas altas, bolsas grandes, pero son bolsas muy delgadas, y al momento de acomodar o de hacer el traslado, en el pleno camino están que se rompen, y esa tampoco es la idea. Otra consideración en vivero también es, aquí en la base, es muy importante poner un plástico. No sé si alcanzan a verlo. Aquí en la base hay un plástico. ¿Por qué se pone un plástico? Porque las raíces, por alguna forma, continuando con su crecimiento, salen muchas veces por los orificios que se ponen en la base de la bolsa. Si no ponemos un plástico o algún material que evite el contacto, estas raíces van a entrar en contacto con la tierra y pueden seguir profundizando. Y eso sí he visto bastante, ¿eh? Algunos viveros que tienen plantones por más de 10 meses. Sale la raíz y comienza a profundizar en la tierra. Más razón todavía, se contamina y encima vas a cortar esa raíz, te estarías llevando a tu campo una carga de patógenos bastante alta. Otra consideración final en esta parte es que es muy importante que estas bolsas tengan orificios, ¿ya? Se utiliza un sacabocado mediano más o menos. Hacer orificios en la base, no aquí arriba al costado o a la mitad, sino en la base. La razón es simple, cuando nosotros regamos, esa agua tiene que fluir, tiene que ser desalojada. O sea, todo el exceso de agua debe retirarse de la bolsa, porque toda la acumulación va a traer problemas a nuestras plantas, a nuestros plantones. Cuando ponemos a la mitad o no, o algunos centímetros por encima de la base, lo que pasa es que de todas maneras ocurre una acumulación de agua en la base. Por eso es importante calcular bien al hacer los orificios y que estén lo más cerca a la base, para que el exceso de agua pueda rápidamente ser retirado. Luego que nuestro portainjertos o patrón ya creció, tiene un tamaño adecuado, sigue la etapa del injerto. ¿Ya? Ahora, esta etapa es vital, es sumamente importante hacerlo de la mejor manera. Esta es la etapa en la cual ocurre la mayor probabilidad de contaminación, ¿ya? Mucho se decía antes de que los esquejes que sacamos de las plantas madre para injertar no están contaminados con la acidiplodia, ¿ya? La acidiplodia es un hongo de madera, típicamente, sí, se dice que está en todas las plantaciones de palto del Perú. Es un hongo bastante agresivo. Cuando nuestra plantación está estresada, sea por riego, sea por plaga o lo que fuera, el daño por la pseudoplodia es mucho mayor. Cuando nuestra plantación la tenemos en óptimas condiciones, el efecto del daño de la pseudoplodia no se nota. Todas nuestras plantas pueden tener el hongo, pero visualmente se van a ver bien, ¿ya? Este es un hongo que le gusta cuando la planta está estresada. Entonces, si bien es un hongo de madera, puede también infectar los esquejes, los puntos de crecimiento de las yemas. Por eso es importante, al momento de sacar estas yemas para injertar, que la podamos tal vez enjuagar un poco, pero sobre todo desinfectar, ¿ya? Debemos desinfectarla en una solución fungicida, puede ser por un minuto, inmersión por un minuto, a veces medio minuto, dependiendo. Por ejemplo, un producto que funciona bastante bien es el Procloraz. Ah, ahí sí hay momentos, o incluso depende del grosor, ¿no? Podemos ir de 0,5 al 1%, remojado medio minuto, y funciona bastante bien como desinfectante de yemas, ¿ya? También es súper importante en esta etapa saber en qué momento sacamos esas yemas, porque muchas veces pasa que un vivero, imagínate tú viverista, sacar yemas, no sé, en agosto o septiembre. Esas yemas, al momento de ser injertadas y broten,
lo que va a salir son flores. Entonces, esta yema se va a desgastar mucho por la inversión de energía en producir flores. Produce flores porque está en la época de floración. Esas yemas ya están determinadas a la floración. Si lo hiciéramos en la época del verano de la costa peruana, si en esa época sacamos yemas, esas yemas están determinadas al crecimiento vegetativo. Al ser injertadas, lo que vamos a obtener es brote vegetativo. Y eso es justamente lo que se busca en los viveros, ¿no? Cuando la planta está pequeña o el plantón está pequeño y tú injertas, lo que tú quieres es brote vegetativo, no quieres flores. Por eso es importante que tú selecciones la etapa. Desinfección de herramientas, muy importante. También la altura de la planta, más o menos 30, 40 centímetros es un buen tamaño. Normalmente se hace así, ya, para injertos de palta. Pero hay otra situación, ¿no? Hay una situación en la cual usamos plantones en bolsas un poquito más pequeñas, ¿ya? Pero el injerto también es anticipado. Eh, Algunos le llaman microinjerto, que es cuando la planta mide más o menos 20 centímetros. Nosotros sacamos yemas o unos esquejes delgados, ¿ya? Brotes tiernos, y hacemos el microinjerto amarrado con parafil, preferentemente, y funciona bien. Es más, yo conozco de algunos viveros que de manera habitual hacen esta práctica, porque pueden obtener una planta injertada más o menos, injertada y terminada entre los 5 meses más o menos, ¿ya? La gran ventaja es que como el injerto fue adelantado, el tamaño final de la planta, si bien no es muy alto, ya es una planta terminada porque está injertada. Eh, También te ayuda en reducir el tiempo que permanece la raíz en bolsa, que eso es lo principal. Mientras menos tiempo esté la planta en bolsa es mucho mejor, ¿ya? Y otra ventaja es que al usar bolsas más pequeñas facilita mucho el transporte. Muchas de las justificaciones de algunos viveros es, yo uso bolsa pequeña, mi plantón está injertado y todo, pero es porque mi cliente me pide así porque ellos necesitan llevarlo a zonas alejadas y si yo les preparo una bolsa grande de 7 por 22 no lo llevan. Y eso es cierto. El transporte constituye una gran limitante para los viveros o los que producen plantones. Entonces, esta estrategia del injerto adelantado o microinjerto, yo creo que es una gran opción para ellos. Hacerlo más o menos cuando mide alrededor de 20 centímetros de alto el porte injerto. Entonces es muy importante que este injerto sea bien hecho, que la compatibilidad de la pluma con el porte injerto sea lo más próxima posible. La mayoría de las veces no va a ser exactamente igual, ¿no? Pero que la diferencia no sea tan grosera. Tiene que estar adecuadamente amarrado e incluso forrado con fil. ¿Por qué se usa este forrado con fil? Porque reduce notablemente el problema de deshidratación. Entonces la probabilidad de éxito de un injerto es mucho mayor. Cuando no hemos desinfectado nuestras yemas o cuando la práctica del injerto no ha sido apropiada, pasa esto de la imagen. Miren, nosotros podemos partir un injerto y vemos esta zona más o menos enrojecida, por así decirlo. Vemos los haces vasculares contaminados, como en la parte inferior. Es un color oscurecido. Este es un claro síntoma de la ciodiplodia o en algunos casos incluso de dotiorela, ¿ya? Por eso es muy importante tomar las consideraciones. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces llevamos a nuestro predio o a nuestro terreno a trasplantar plantas que ya tienen estos problemas, no los hemos identificado y son plantas que a los pocos años comienzan a presentar unos problemas mucho más graves. Nuestra inversión en tratamiento va a ser mucho mayor. Muchas de esas plantas incluso pueden morir en el transporte o en los primeros años del cultivo. Y eso es algo que naturalmente no queremos, ¿ya? Evitemos estas plantas en vivero, ¿no? Por ejemplo, es muy común que el injerto ha crecido, terreno a trasplantar, pero o bien falló el injerto o por alguna razón murió el brote. Entonces lo que hacemos o lo que hacen a veces es cortar
esperar que salga un rebrote y ese rebrote aprovecharlo, sea para injerto. Esto es algo no deseado. Ya es un corte, es una planta que no viene bien. Mejor es no aceptar estas plantas. Otra parte del manejo en vivero muy importante es el uso de tutores. Cuando no usamos tutores y las plantas se encuentran ya injertadas, pasa esto. En la imagen de la derecha, si ustedes pueden ver, es una planta que estuvo creciendo y luego se echó completamente, ¿ya? Por alguna razón, y luego, buscando la luz, comenzó a enderezarse. Esto no es para nada deseable, ¿ya? La mejor forma de prevenirlo es usando tutores. Estos tutores pueden ser de caña brava o de algún tutor que tengan en la zona de producción. Una vez me dijeron, no, la caña brava brota. Bueno, va a brotar si lo pones fresco y en el sentido de crecimiento. O sea, normalmente tú lo tienes que poner al revés, si en caso fuera fresca. ¿Ya? Preferentemente hay que usar seca, caña brava seca, si ese fuera el caso. Aquí, por ejemplo, vemos una planta en campo. Se nota claramente la zona donde murió el injerto. ¿Ya? La planta, si tú ves de lejos esa planta, bueno, se veía con buen follaje, tú puedes decir, oye, mi planta está recontra bien, está creciendo bonito, pero si te acercas a ver esta lesión y no le haces caso, te la está jugando. Esta planta, bueno, la partimos y si tú notas, desde la zona donde estaba el brote seco hacia abajo, comienza a extenderse el patógeno, comienza a avanzar la ácido diploide. A los pocos años esa planta va a tener serios problemas de producción y va a ser una planta completamente enfermiza. Sobre todo al comenzar una plantación, eso es lo que debemos evitar. Si comenzamos mal, pues vamos a terminar mal y eso es algo que no queremos. Lo ideal es contar así con un cuartel de plantones de primera. Ahí están con sus tutores, bien injertados, amarrados y listos para ser llevados a campo. Entonces les decía la importancia de escoger una semilla adecuada. ¿Ya? Existe una gran variedad de patrones o de portainjertos que podemos escoger. Entonces mucho va a depender de la zona en la cual nos desarrollemos. Este es un cuadrito bastante práctico en el cual nos muestra los diferentes portainjertos. Bueno, dice el origen, contra qué patógenos es tolerante y a qué tipos de estrés. Esta calificación va de 0 a 5, donde 0 es cuando es poco o nada tolerante y 5 cuando muestra la mejor tolerancia, ¿ya? De 0 a 5. Si por ejemplo vamos al Duque 7, ¿ya? Este es un mexicano muy difundido bueno, es un poco antiguo, pero ha sido bastante difundido. Por ejemplo, tiene una tolerancia de 3 a lo que es Phytophthora cinnamomi, 4 a lo que es Phytophthora citricula, 5 a lo que es Doteorella, 3 a lo que es salinidad y 4 a lo que es el frío, ¿no? Es decir, es un patrón bastante apropiado, pero hay mejores, ¿no? Ya, y hay otros bastante interesantes según los problemas que vamos a afrontar. Por ejemplo, si estamos en sierras, en zonas lluviosas, lo que más voy a necesitar es un patrón con resistencia a fitóftora. No necesito un patrón con resistencia a sales. En las zonas lluviosas normalmente no hay problemas de sales. ¿De acuerdo? En cambio, si tú estás en costa, tu principal problema, hablamos de costa peruana, tu principal problema puede ser sales, ¿no? Entonces tú vas a tener que escoger un patrón que tenga mejor resistencia o tolerancia, perdón, a sales. Vamos a ver, por aquí hay otro. El topatopa también. El topatopa es un mexicano, propagado principalmente por semilla. Vemos que no tiene tolerancia a lo que es Phytophthora. Tiene calificación de 3 a lo que es Phytophthora citricola. A Doteorella tiene 5. 2 a salinidad, 4.5 a frío. O sea, es uno promedio. ¿Ya? Aquí tenemos el DUSA. El patrón DUSA en nuestro país también es bastante usado para propagación clonal.
Y es bastante interesante, ¿no? Porque tiene una calificación de 5 a Phytophthora cinnamomi, principal problema en palto, calificación de 5 a lo que es Doturela, también un gran problema en palto en nuestro medio, salinidad de 4, que es bastante alto, o sea, puede adaptarse muy bien a costa, y 4.5 al frío, o sea, es muy interesante el uso de Patrondusa, que es un mexicano por un guatemalteco. Entonces, así es donde nosotros vamos a escoger según nuestras condiciones. Hay algunos que no están aquí, por ejemplo, el sutano, bueno, entre otros. Entonces, cuando nosotros, a ver, si regresamos aquí, por ejemplo, hablaba del Duque 7. Vamos a poner ejemplo del Duque 7. El Duque 7, bueno, se hizo mucha investigación. Fueron muchos duques, del 1, no recuerdo si eran hasta el 13, si capaz me equivoco, pero más o menos así. Entonces, en el ensayo que se hizo, encontraron que el Duque 7 presentaba mejores características de resistencia. Vamos a suponer que esta fuera la planta del Duque 7. Supongamos, esta es la original. De esta salió una semillita. La semilla, bueno, fue sembrada, esa planta creció y volvió a producir semillas. Si tú lo has tenido esto en tu huerto, sacaste estas semillas y tú decías, esta es mi semilla que es Duque 7. Pero si te das cuenta, ya nos encontramos en la F2. La F1 es la primera generación, la F2 la segunda. Si cada semilla es producto de la reproducción sexual, una F2 sería completamente idéntica y tendría todas las características de resistencia que el original Duque 7, naturalmente no. Esta acción de sembrar esa semilla y vender las semillas que produzcan cuando esta planta crece, es una práctica que se ha hecho por muchos años. Entonces, a la fecha, tenemos ya la FN, es decir, no sabemos si esta semilla tenga o no alguna característica como el parental original, que en este ejemplo, el Duque 7. Eh, en varias ocasiones me ha pasado que me dicen, ingeniero, este es Duque 7. O sea, por ejemplo, el Duque 7 yo lo conozco, ¿no? Y me lo traen y digo, oye, esto no es Duque 7. Pero me dicen, sí, porque tengo mi amigo que me trajo esta, que dijo que era Duque 7. Y, o sea, al final no sabemos. Entonces, este Duque 7 va a ser completamente diferente a la FN. No necesariamente va a tener esas características. Pasa mucho, o nos ha pasado mucho también con el topa topa, ¿no? O el mexicano. Cualquier semilla negrita que traían, no, este es topa topa, decían. O sea, no, no es topa topa, pues no, es un... Bueno, no sabemos realmente qué sea. Eso pasa mucho. En vista de esto, entonces, tú dirás, oye, entonces, ¿qué hago, no? ¿Cómo voy a seleccionar un buen patrón si lo que me están vendiendo realmente no sé qué sea? Una forma de poder mantener esta pureza genética para inversiones muy especializadas es el uso de patrones clonales, ¿ya? Está tomando bastante moda esto de los patrones clonales. Los patrones clonales se usan bastante en California. Se dice que el 100% de viveros de California vende clonales. Se usa mucho en Sudáfrica, también en Australia. En Perú está tomando también cierta importancia. Justamente por eso, hay más empresas, hay más inversión, entonces lo que se quiere es tener a los portainjertos que le puedan cubrir esas restricciones, principalmente de suelo, que tengan. Imagínate hacer una inversión de varios cientos de millones de dólares en costa y jugártela con semillas, a veces no es una política muy apropiada, ¿no? Entonces, si bien cuesta mucho más, hay muchos empresarios que dicen, oye, no importa, pero yo quiero ir a la segura y quiero mi patrón clonal. Ahí es donde toma importancia. Eh, un patrón clonal está enfocado principalmente a lo que es el portainjerto, el patrón. Porque lo que es la copa, recordemos que se hace normalmente por injerto. Todo injerto es un clon. Tú cuando sacas un esqueje de una planta madre y lo injertas, indirectamente lo estás clonando, pero solo la copa, no al portainjerto. Ese portainjerto que puede tener diferentes características que a veces no sabemos cuáles son, bueno, está a su suerte. Para esto,
Si se dan cuenta, se usan bolsas pequeñas originalmente, pero eso tiene un objetivo, ¿ya? Usamos bolsas pequeñas, ponemos las semillas y estas germinan. Es importante eh, que esta primera semilla que se va a usar sea de un tamaño considerable, porque hay varias etapas que va a tener que pasar sin morir. Entonces tiene que ser una buena selección de semilla de todas maneras, ¿ya? Se ha visto que en nuestro medio, por ejemplo, las semillas de antillano funcionan bastante bien, ¿ya? Ponemos una semilla y cuando está creciendo, cuando es pequeña, se hace el injerto adelantado que les dije. Un injerto eh, no prematuro, es un microinjerto, ¿ya? Cuando la planta es pequeña, se decapita y se hace el microinjerto. Este microinjerto se realiza con el esqueje de la planta clon que queremos que sea nuestro portainjerto, ¿ya? La que pusimos de semilla se le conoce como nodriza porque su existencia es temporal, luego va a ser retirada. El injerto que estamos poniendo es del portainjertos final que vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces, en ese estado se realiza el microinjerto, de esta manera. Ahí en esta bolsita se puso la semilla de un antillano y encima el esqueje. Por ejemplo, en nuestro medio se usa bastante el patrón, bueno, el portainjerto final, para que el portainjerto final sea DUSA, por ejemplo. Se pone un antillano y encima se injerta con DUSA, ¿ya? Una vez que se ha realizado el injerto, esperamos a que brote. Cuando ha brotado un poquito, lo trasladamos a estas cámaras oscuras. No necesitas una gran infraestructura, pues, con gran tecnología, cuando es a manera de prueba. Ya puedes usar plásticos, algunas mantas y bien cerrado. La idea es que no llegue luz, ¿ya? ¿Por qué no queremos que llegue luz? Porque estos brotes deben crecer etiolados, ¿ya? La etiolación se le conoce como el crecimiento sin luz. Es cuando el brote se estira en busca de la luz y en ausencia de ella, de la luz, las hojas salen amarillas, completamente amarillas, media blanquecinas. Esto es porque al no haber luz, no se da la formación de los pigmentos típicamente verdes, la formación de cloroplasto se ve entorpecida. Entonces los brotes, las hojas, quedan completamente amarillas. Pero ¿cuál es el objetivo de hacer esto? Es obligar a que en este brote haya una alta carga de auxinas, ¿ya? Porque mediante estas hormonas lo que se va a poder lograr es la emisión de raíces en la zona del injerto, que ese es el real objetivo. Entonces lo que se hace ahí, bueno, aquí se hizo en bandejitas para hacer otras pruebas. Una vez de que ya tenemos las hojas amarillas extendidas, hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, hay una donde ponemos como un anillo en el, en el, en el patrón que salió de semilla. ¿Ya? Le hacemos como un anillito para que este patrón ya vaya muriendo y para que la copa, en este ejemplo, DUSA, comience a emitir raíces. Una vez que le hemos hecho el anillo, comenzamos a aplicar algunas hormonas y enraizantes, ¿ya? Para que en la zona del injerto comience a emitirse las raíces. Hecha la aplicación, lo que hacemos es tapar esa zona de injerto para que comience la emisión de raíces. Recordemos que necesita oscuridad. Entonces para eso incrementamos el nivel de sustrato de las bolsas. Entonces al final podemos terminar con bolsas de este tamaño, por ejemplo. Si te das cuenta, el patrón que se puso de semilla más o menos estaría por acá. A esta altura está más o menos el injerto y fue tapado, ¿ya? Algunos meses después, el patrón original, el que salió de semilla, muere por el mismo estrangulamiento y aquí está la zona del anillo, no sé si alcanzan a verlo. Las raíces se emiten de lo que fue el injerto, para este caso, para este ejemplo, DUSA, y sale nuestro patrón completamente clon e idéntico al parental, del cual hemos sacado el esqueje. ¿De acuerdo? Se desinfecta
¿ya? Y luego se pone en unas bolsas adecuadas. Este proceso dura más o menos 14, 16 meses. Ahí también hay una aclimatación de los mismos brotes, porque recordemos que hemos tenido que estresar a la planta mediante la etiolación. Si lo queremos resumir, ya, esto que venía explicándoles, hay los 10 pasos donde se aplica la técnica de Brocaut. Hay algunas referencias de otras técnicas que tienen algunas variantes, pero todos, o casi todos, tienen el mismo concepto, que es etiolar al brote para que éste comience a acumular auxinas y emita raíces. En términos generales, es eso, y eso es lo que funciona. Una vez que ya tenemos nuestras plantas, sea por injerto, clones, o sea por reproducción sexual, viene el momento de trasplantarlo a campo definitivo. Y es ahí donde tenemos que hacer uso de otras herramientas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? No es lo mismo hacerlo en costa, no es lo mismo hacer en sierra. Tenemos en Perú una geografía tan diversa que mucho va a depender del terreno donde nos desempeñamos. Por ejemplo, el primero es es más o menos en un valle, el segundo está en un cerro, donde se han hecho incluso pozas para cada planta, y el tercero, bueno, esto es algo más de costa. Antes de hacer la instalación, muy importante, contar con un análisis de suelo. Esto es de vital importancia. Tomar el análisis de suelo cuando el suelo donde vamos a instalar, valga la redundancia, ya ha sido regado, ¿ya? Una vez que está regado adecuadamente, recién nosotros podemos hacer el análisis de suelo. Si lo hacemos en seco y así es un terreno eriazo que no ha sido utilizado, tenemos el problema que los resultados van a salir muy sesgados, ¿ya? Cuando regamos recién cobra actividad ese suelo. Súper importante para conocer la conductividad eléctrica, que es de vital importancia en todos los proyectos de palto. También el pH, el nivel de carbonatos, y la textura, la capacidad de intercambio catiónico. O sea, es vital hacer un análisis de suelo. Y no solo eso, sino también es muy importante hacer calicatas. Las calicatas, que son unos huecos realmente, que nos permiten ver el perfil del suelo, nos van a permitir identificar zonas compactadas, zonas de dureza, zonas que ejerzan una barrera mecánica al crecimiento natural de nuestras raíces. En muchos lugares se da. Incluso hay zonas de arenas, donde a pesar de ser arena, encontramos zonas compactadas. Cuando se dé esa situación, naturalmente tenemos que subsolar. Este, por ejemplo, es el caso en un fundo donde había muchos problemas por plantas en mal estado, plantas afectadas, plantas mal. Se le daba todos los tipos de tratamiento, los mejores, hasta podas, nutrición, todo, y no se recuperaban por nada. Al extraerla, encontramos esto. Esta es la raíz principal, lo que estoy señalando. Vemos completamente enrollada, ¿ya? A veces en las plantas pasa eso, ¿no? No se recuperan, no producen, y cuando las extraemos encontramos esto, raíz sentada. Justamente lo que les decía, esto es un problema bastante común realmente. Esto se puede dar en bolsa o en terrenos completamente compactados. La raíz ya no puede profundizar y se puede dar la formación de esto. Entonces, muy importante la preparación del terreno. Eh, el abonamiento y el rayado lo podemos hacer mecánicamente si la geografía lo permite, o también manualmente cuando la geografía no lo permite. El trazado es muy importante para que podamos optimizar el espacio entre plantas y la cantidad de plantas que van a entrar en nuestro terreno, ¿ya? Para eso hay algunas consideraciones. Por ejemplo, el trazado encuadrado, ¿ya? Este trazado se hace cuando eh, queremos que tengan espacios iguales entre filas y entre plantas.
¿ya? Es bastante básico, se usa ocasionalmente, hay algunos cultivos donde sí se usa, y bastante, en el palto no tanto. El número de plantas se calcula dividiendo el área del terreno entre las distancias entre plantas al cuadrado. Por ejemplo, si pones a 5 metros entre plantas y entre filas, tendremos 400 plantas por hectárea. Una variante ligera a esto es el trazado en rectángulo, en el cual la distancia entre plantas es menor a la distancia entre filas. Esto permite, bueno, es muy usado en Palto porque permite el ingreso de maquinaria, el transporte, bueno, cuando las personas entran a hacer ciertas labores, constituyen unos caminos bastante importantes. Es muy usado en Palto. La cantidad de plantas se calcula dividiendo la superficie del campo entre la distancia entre filas por la distancia entre plantas. Por ejemplo, en una hectárea que son 10.000 metros cuadrados, se divide entre 6 por 4 y nos da 416 plantas por hectárea. Otro tipo de trazado bastante común es el de triángulo, o también conocido como tres bolillo. Este, por ejemplo, se utiliza bastante en zonas de sierra, en Palto, y también en Mango también se utiliza bastante. El cálculo del número de plantas es solo dividiendo el área del terreno entre la distancia entre plantas al cuadrado por un factor. Este factor es un factor de corrección matemático, es 0.866. Al hacer esta división, por ejemplo, eh, a 3.5 por 3.5 metros, formando esos triángulos, nos sale que en una hectárea podemos tener 942 plantas, ¿ya? Y eso va a variar, ¿no? Si lo pones haces un trasbolillo de 4 metros, va a salir otro número. Eso se va a ir jugando. El quincunce es un trazado que se hace para obtener el doble de plantas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer que tu plantación de palto que vas a instalar quieres que sea de, no sé, 5 por 4, ¿ya? Está visto e incluso justifica económicamente que tú pongas el doble de plantas, es decir, el doble de densidad. Si la densidad final va a ser 5 por 4, pones a 2.5 por 2, ¿ya? Cuando estas plantas ya han crecido, generalmente te dan las dos primeras cosechas, ya se van a comenzar a chocar entre ellas. Entonces ahí sí tienes que eliminar una fila completa, ¿ya? Porque has puesto al doble de densidad. Tendrías que eliminar toda una. Entonces a este tipo de trazado se le conoce como quincunce. En zonas donde no podemos ingresar maquinaria, tenemos que hacerlo a pulso, usando lámpara. Mientras más grande sea el hoyo va a ser mejor. Ahora, naturalmente hay una limitante, ¿no? El tiempo y la mano de obra. Si ves de que en tu terreno hay riesgo de compactación y no puedes ingresar maquinaria para poder subsolar, podrías hacerlo más o menos de unos 70, 80 centímetros. Puede ser un cubo perfecto, ¿no? 80, 80 y 80 hacia abajo. Y también te va a funcionar muy bien. Una vez que ya tienes el hoyo, ya lo preparaste, parte de la tierra que retiraste debes reincorporar. E incluso mezclarla con materia orgánica cuando hagas el trasplante. Puedes mezclarlo con materia orgánica, algunos fertilizantes, dependiendo de la recomendación técnica que recibas. También se puede agregar tricodermas y otra aplicación benéfica que te ayude en controlar los problemas que más o menos presumes que algún día vas a tener, sea Phytophthora, Dothrela, la Pseudiplodia, lo que fuera. Ahí es un buen momento de hacer esas aplicaciones. Al momento de estar colocando ya los plantones en sí es súper importante tenerlos bien alineados, ¿ya? Por eso es que se hace el uso de eh, pintar con cal el terreno donde es delimitado o el uso de cordeles también para que la alineación sea mucho más fácil y más sencilla. En algunas zonas de sierra donde es más complicado se puede utilizar el nivel tipo A, que consiste en hacer un triángulo en forma de A
y al centro hay un péndulo, ahí cuelga una soga con un peso y esto nos va a ayudar a encontrar las curvas de nivel en una ladera. Esto es muy importante para que facilite el recorrido del agua, ¿ya? Aquí no podemos usar los mismos trazados que he venido mencionando. Principalmente lo hacemos por curvas de nivel y más o menos que conserve una distancia entre filas. Otra forma es haciendo uso de este triángulo, el 5, 4 y 3, que también nos sirve al momento de hacer la instalación de cultivos. Entonces, bueno, hemos llegado hasta aquí. No sé si Juliana, estás por ahí de repente para absolver alguna duda de las personas que nos están acompañando. Perfecto, ingeniero Gutiérrez, muchas gracias por esta primera parte en la ponencia. Les comento, amigos, que el ingeniero Miguel Gutiérrez es magíster en producción agrícola, asesor especialista en fisiología y nutrición de árboles frutales, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con 9 años agrícolas, liderazgo, diseño y control de indicadores de gestión y manejo del personal, con sólidos conocimientos en la producción de árboles frutales y la implementación de certificaciones como Global GAP y Orgánica. Muchas gracias, ingenieros, en esta primera parte. Ahora vamos a ir ya a la rueda de preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta de los participantes? Antes queremos indicarles, por favor, si desean los certificados, porque están preguntando, tienen que comunicarse a través del 944-95-6716. Hoy estamos en transmisión directa también a través de Radio Civil Online. Y si desean, pueden visitar nuestra página web www.cevir.com. Primera pregunta. ¿Qué tiempo es lo más adecuado, dice, para tener la planta lista ya para instalar en campo definitivo? Ya, más que tiempo adecuado, es que la planta esté en adecuadas condiciones. Si lo vas a pasar, por ejemplo, solo patrón, basta con que tenga completamente establecido el primer flujo de crecimiento. Para un patrón sutano, hasta los 2 meses, 3 meses, tú ya lo podrías pasar a campo. Si fuera una planta injertada, como demora más tiempo en bolsa, son más o menos este, unos 7, 8 meses, más o menos. A partir de ese momento tú ya lo podrías pasar. No lo trasplantemos con brotes o hojas en crecimiento. Esas hojas se deshidratan muy fácil. Ocasionalmente he visto trasplantes de palto con brotes que todavía no están maduros y en campo se tuercen, se doblan completamente deshidratados y estresados. Sufren mucho más. La idea es pasarlo con el brote vegetativo consolidado, fijo, y preferentemente cuando notas que está a punto de darse inicio o de dar inicio el siguiente flujo de crecimiento, cuando la yema está hinchadita. Ese es un buen momento. Más que un tamaño o una edad, ese es el momento que lo determina. Listo, Perfecto. Juliana. Siguiente pregunta, ingeniero Gutiérrez. Segunda pregunta, ingeniero Gutiérrez, ¿qué tiempo se prepara el patrón para poder injertarlo? ¿Y qué tiempo se espera con el injerto para tener ya la planta lista? Es más o menos como la pregunta anterior. Nosotros lo que vemos son flujos de crecimiento. El tiempo incluso varía por patrón. Cuando usas un patrón mexicano, es un poquito más lento normalmente que, por ejemplo, un patrón sutano que tanto se usa. ¿Ya? Va a determinar el tiempo que le demora. Por ejemplo, un sutano tú lo puedes tener para injerto. Si cuentas con la semilla súper vigorosa, a los 3 meses ya podrías hacer un injerto normalmente. Si estás con un mexicano, a veces demora un poco más. Si estás en zonas de sierra donde hay frío, tiempo va a variar. Lo importante es tener el flujo cuando está por darse el siguiente flujo. Para el caso de patrón, cuando se va a dar el segundo flujo de crecimiento, ahí es un buen momento para injertar.
No le estoy copiando mucho, ingeniero Gutiérrez. Bueno, ahorita ya no estoy hablando, ya, ya había respondido la pregunta. ¿Me copias ahí? Hola. Ah, sí, Sí, ahora sí. Sí, te excelente. escucho claramente, gracias. Ingeniero, si pregunta, ¿puede ampliarnos un poco más sobre patrones clonales? Hablarte un poco más sobre patrones clonales, ya. A ver, vamos a repasar esta parte de aquí. Existen diferentes técnicas para producir patrones clonales, ¿ya? Hay varias, hay algunas. Pero las variantes son pequeñas realmente. Como les decía, eh, la idea central es obtener un brote etiolado, ya un brote amarillo, para que este brote amarillo emita raíces, ¿ya? Ese es el objetivo. Una forma que nos facilita y es la más común es primero poner una semilla. Si tú ves en este gráfico, y que seguro la parte administrativa les va a compartir la presentación, aquí por ejemplo hemos puesto una semilla en el punto 1, esta semilla crece y se hace un microinjerto y se corta y ya estamos, mira, el microinjerto se realiza en la etapa 3, aquí ya. Una vez que este microinjerto comienza a brotar, porque el injerto ya ha sido exitoso, nosotros lo ponemos en una cámara oscura, una cámara cerrada. Entonces ya estamos en la etapa 4. Y este brote sale completamente amarillo, ¿ya? Una vez que el brote ya está extendido completamente amarillo, retiramos de la cámara húmeda y ponemos un anillo, que puede ser metálico, algo que impida, es como hacer un anillado, por así decirlo, en plantas adultas. ¿Ya? Un anillo que estrangule al patrón, al de semilla, que lo estrangule para que éste ya no siga desarrollándose, ¿ya? Y para que se genere un callo y sobre este anillo, donde está la zona de injerto, se comience a producir la emisión de raíces. Entonces, para que esto se dé, lo que hacemos es, la zona de injerto, aplicar algunos reguladores hormonales y enraizadores, y, y sumado a ello, taparlo con más sustrato, es decir, que esté completamente oscurecido, ¿ya? Lo tapas con el sustrato y algunas semanas después la zona de injerto comienza a emitir raíces. Y mira, ya estamos en la etapa número 7. Esta comienza a emitir raíces y poco a poco el patrón de semilla va a comenzar a perder actividad, va a comenzar a morirse y va a predominar las raíces de lo que en un momento fue el microinjerto, ¿ya? El patrón que estás clonando. Ahí yo creo que eso está súper ampliado y lo van a tener aquí para que capaz le den una repasada más. Listo, Juliano. Bien, ingeniero. Vamos ya con la siguiente pregunta. Durante el desarrollo del patrón, es importante la fertilización y control de... Discúlpame, creo que se cortó un poco la señal, no te copié muy bien. ¿Puedes repetirlo, por favor? Hola. Durante el... Sí, ingeniero. Durante el desarrollo del patrón, es importante ¿Correcto? la fertilización y control de plagas y enfermedades. ¿Nos podría hablar más sobre el tema? Ah, por supuesto. Las plagas y enfermedades se van a ir controlando según el patrón va creciendo. Normalmente en vivero hay alguna cantidad reducida de plagas o enfermedades que se presentan. Por ejemplo, en brotes jóvenes se presenta comúnmente pulgones, en brotes adultos, si en caso estás un buen tiempo en el vivero, o mejor dicho, ese plantón está un buen tiempo en el vivero, podría presentarse arenita roja, podría, eventualmente. En cuanto a enfermedades, de todas maneras debe haber un control de fitóptora, ¿ya? En el plan de manejo del vivero y todos los controles necesarios para la ciodiplodia, que es uno de los más fuertes, más recurrentes que se pueden dar tanto en campo como en vivero, ¿ya? Y vital esa desinfección que les mencionaba de esquejes al hacer el injerto. Esa, si a veces pasa que tú lo cuidas bonito, todo el patrón, y te descuidaste en el injerto, no desinfectaste bien o el injerto fue mal hecho y se malogró todo porque ya se contaminó con Dotterella, con la Pseudiplodia u otro patógeno. Son solo etapas que hay que ir controlando. Y uno va controlando según se da la presencia.
A medida que va apareciendo, lo vas controlando. O sea, esa es. Ujú. Correcto. Ingeniero, una siguiente pregunta por acá. ¿Es posible utilizar el acodo en la estrangulación del patrón? Sí, por supuesto. Utilizar supongo que se refiere al acodo aéreo. Este, me imagino que se refiere a eso, y referido a los patrones clonales, me parece. Sí, hay muchas plantas donde, o sea, olvidémonos por un momento del palto. Hay muchas plantas en las que una forma de propagar es hacerle una incisión y ponerle un acodo ahí eh, con un sustrato para que esté en raíces. Eh, Podría funcionar, o sea, no lo he hecho, pero yo creo que sí funcionaría. Me parece Ujú. que se refiere a eso. No sé si habré Perfecto. respondido su pregunta Ujú. adecuadamente, pero me ¿Qué- parece que se refiere a eso. ujú. Ingeniero dice, ¿qué patrón es recomendable para suelo salitroso? Ujú. Mira, los suelos salinos, ahorita lo que más se está usando son los antillanos, ¿ya? Hay más variantes. Aquí hay una pequeña lista, ¿no? Varios de ellos ya tenemos en nuestro país, otros tantos tendrían que importarlo, pero en términos generales, los antillanos, ya tipo West Indian, Degania, Seafried, Ashdod, más o menos en esa línea, para suelos salinos. Ujú. Correcto. Pregunta ingeniero, dice, para la germinación más rápida de una semilla del patrón, ¿qué tipo de hormonas se podría usar y si es recomendable usarlos? Si tú tienes unas semillas muy buenas, adecuadas, vigorosas, tú las has cosechado y son semillas grandes, normalmente no deberías de tener problema, ¿ya? Si tú quieres darle una ayudita, por ejemplo, funciona bien la inmersión de esas semillas en ácido gibberélico, una dosis que también se usa bastante, por ejemplo, es de 25 ppm de ácido gibberélico. Y el tiempo en que se da la germinación hasta el momento del injerto suele ser menor, es decir, un crecimiento más rápido, ¿ya? Las diferencias no son abismales, pero de todas maneras ayuda bastante. Ujú. Vamos por acá con otra de las inquietudes de nuestros participantes ingenieros. ¿Correcto? Dice, ¿hay probabilidad de que en vivero afecte la antragnosis en las plantas? Hay probabilidad, pero, o sea, en el caso del palto, la antragnosis se da más en frutos que en la parte vegetativa. Entonces no sería muy, muy, muy relevante ahí. Si hablamos de mango, tal vez sí, pero no es el caso. Ahorita estamos en palto y normalmente no habría mucho problema con antragnosis. Ujú. Bien. Dice, mencionó sobre la ciodiplodia. Dice, ¿podría hablarnos más sobre el control y cuál sería lo más eficiente? Disculpa, te escuché, parece que la señal falló un poquito, te escuché muy metalizada. Porfa, si lo repites. A ver, un minuto para ubicar la pregunta. Sí, dice, comentó usted sobre la ciodiplodia. Si podría completar un poco más la idea, si podría ampliarlo un poco más. Hablar más de la ciudiplodia. Ajá. Ah, wow, no sé qué más ampliar. A ver, voy a repasar este ejemplo que les puse. Este, por ejemplo, es un caso bastante típico que ocurre en campo, ¿ya? Muere alguna rama o hay un injerto que ha fallado por alguna razón. Entonces, esa zona afectada en algún momento se ha debido de contaminar con la ciodiplodia, ¿ya? Si nosotros optamos por agarrar un brote y reinjertar, no estaríamos controlando el problema de raíz o el problema central. Y el problema central es que la ciodiplodia ya está dentro de la madera, ya dentro de la planta. Los momentos críticos de control de la ciodiplodia, o el momento más crítico de control de la ciodiplodia en paltos, es durante el injerto. A ver, lo voy a regresar, es justo aquí.
Entonces le mencionaba, es muy importante que desinfectemos esos esquejes, ¿ya? Muchas veces pasa que la pseudoplodia no necesariamente va a estar en el corte de ese esqueje o de esa yema, sino va a estar inserto algunas esporas dentro de las yemas de manera externa, esperando algún corte, alguna herida para poder infectar. Existe una gran diferencia entre hacerlo y no hacerlo, ¿ya? Entonces, tenemos que Ujú. desinfectar la pseudoplodia, desinfectar nuestras herramientas y que el injerto sea hecho adecuadamente. Cuando un injerto, o sea, cuando se hacen los cortes, estos deben ser en bisel, deben ser limpios. A veces pasa que el injertador no tiene mucho expertise y lo puede hacer un poco oblicuo, un poco torcido, no sé, y queda eh, un espacio libre, queda como una luz. Cuando tú juntas los tejidos, queda un espacio vacío. Este se llena de agua y de alguna manera ahí llega justamente este hongo y se instala. Por eso es bien importante la prevención más que todo. Esto es a nivel de vivero. En campo, la principal prevención que podemos tener contra la xeriplodia es no estresar a la planta, realizar algunas podas y, de ser necesario, algunas aplicaciones de fungicidas para mitigar el daño. Porque, nuevamente les digo, este es un hongo que está en la médula, en el tronco, está en las ramas, internamente. Entonces, cuando tú haces una aplicación, no es que el producto va a llegar y va a ir directo hasta donde está este hongo afectando. Eso es muy difícil que pase. Hay algunos productos que son acropétalos, otros basipétalos que pueden realizar de alguna manera algún control, pero no es de que existe un producto que tú aplicas y la xerodiplodia desaparece. O sea, eso no hay, ¿ya? Por eso es importante, ya en plantas adultas, retirar esas ramas afectadas. Cuando toca poda, es vital hacer una poda de limpieza, ¿ya? A veces pasa que dicen, no, deja las ramas secas, le demora mucho al podador, pero esa no es la idea. Hay que retirarlas, hay que limpiar esas heridas, porque de no hacerlo estamos permitiendo que la xerodiplodia se instale aún más en esas plantas. ¿Correcto? Ujú. Bien, gracias. ¿Qué pasa, dice ingeniero, si uno no corta la pepa? Si uno no corta la pepa, lo que va a ocurrir es que la probabilidad que tengas muchos brotes de una semilla va a ser mayor. ¿Ya? O sea, no es de que si no lo cortas, la planta no va a germinar, se va a morir, o sea, eso no pasa, ¿ya? O tampoco es de que va a demorar mucho más en brotar, realmente no es así. Sencillamente va a estar saliendo el brote, va a encontrar o sea, entre los dos cotiledones va a encontrar una obstrucción, va a romper la dominancia apical y pueden salir más brotes de una semilla. Y para propagación, obtener varios brotes de una semilla no es deseable. Hay mucho consumo de energía. Por eso es de que le decía de cortar, para quitarle esa probabilidad de daño a la semilla o a los brotes que vienen de ella. Ujú. Ingeniero, los viveros pregunta por acá, dice, cuál es el patrón más recomendable en la zona de Cañete? Zona alta, suelo franco, con presencia de piedras. Ujú. Zona alta de Cañete. Bueno, yo conozco Cañete, he hecho varios trabajos por allá, pero no sé qué tan alta. Cañete tiene varias zonas. Y si es que es muy alta, hablamos de más de 1.000, 1.200 más. Podría pensar inicialmente en un patrón de alguna raza mexicana. Es importante el análisis de suelo porque también hay que ver cómo está ese suelo, ¿no? Pedregoso es perfecto. Es ideal que lo hayas identificado. Haciendo un buen pozo, poniendo una buena cantidad de materia orgánica, por ahí que podrías resolverlo. Pero es más importante saber a qué pH tiene y cuál es su conductividad eléctrica. Con eso podríamos ver. Si en caso tuvieras esos dos problemas, podrías pensar más en un antillano. Si estás en algo intermedio, tal vez en un sutano. Y no habría ningún problema, como patrón. Ujú. ¿Cuál es la diferencia en sembrar un patrón en campo definitivo y recién injertar o sembrar una planta ya injertada de vivero? Eh, lo que pasa es de que es el cuidado y es la capacidad de ejecución de labor del productor.
¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú pones en campo definitivo, instalas solo el patrón y luego vas a realizar el injerto, esa labor de injerto es más tediosa. Imagínate, tienes 10 hectáreas y el injertador tiene que recorrer planta por planta. Ahí vas a gastar, tu costo se va a elevar bastante. Al no tener un techo o una cobertura que proteja de la deshidratación, eh, ese esqueje tiene una alta probabilidad de deshidratación rápida, más aún que va a estar expuesta al sol. Si lo haces en una época en la que hace calor, lo más probable es que muchos de estas yemas, estos esquejes o injertos, se mueran justamente por deshidratación. Hay que ponerle fil, algunos le ponen como un gorrito de periódico, u otros también lo que hacen es ponerle a manera de cortina rompeviento, ponen una barrera de maíz, por ejemplo, que también le va a dar cierta sombra. Es decir, cuando llevamos a campo definitivo solo patrones e injertamos en campo, los riesgos de fallar en el injerto son mayores. Ese es el detalle. Si nosotros tuviéramos controlado todo eso, yo creo que sería mejor injertar en campo. Pero imagínate, o sea, remitiéndome al mismo ejemplo, tenemos 10 hectáreas de palto y hemos injertado en campo. ¿Cuánto te va a demorar a ti identificar las fallas de injerto que ha habido? Normalmente un buen injertador tiene un porcentaje de eficiencia en su trabajo alrededor de 90% más. Vamos a suponer que fuera 95%. Entonces, tienes un riesgo de un 5% de plantas que podrían haber fallado en el injerto. En 10 hectáreas, saber ubicar todas esas plantas, hace el trabajo de volver a poner otro patrón ahí, es más tedioso, ¿no? Pero si lo manejas, o sea, bienvenido sea, como digo, ¿no? Pero hay que medir justamente todos esos detalles. Bien. En etapa de inicio de floración, ¿qué productos foliares podría aplicarle? Ah, ya. Bueno, no estamos hablando de eso. De eso habíamos conversado un poco en una plática que tuvimos hace algunas semanas. Pero sí, mira, cuando estamos en floración, es muy importante repotenciar la nutrición de calcio, de boro, de zinc. Son los más comunes que se dan en las flores. Si tu plantación viene bien y tú la has venido manejando adecuadamente y se encuentran en un estado óptimo, sin estrés o el mínimo posible, funcionaría, por ejemplo, también los reguladores de crecimiento para favorecer el amarre, para favorecer el tamaño final de fruto con citoquininas. Hay algunas estrategias, pero una fórmula mágica que diga, no, aplica esto en floración y te va a ir recontra bien, eso no hay. Cada situación es diferente y hay algunas evaluaciones que tenemos que hacer previamente para decir, ya, a ti, bajo tu situación, te va a funcionar esto. En términos generales, ahí te di algunas ideas de aplicación, ¿correcto? Ingeniero Gutiérrez, por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia en sembrar un patrón en campo definitivo y recién injertar o sembrar una planta ya injertada en vivero? Dice, cuando se habla también de pluma joven, ¿quiere decir que la pluma no está madura? La primera parte de su pregunta creo que ya la respondí con la pregunta anterior, porque me parece que está diciendo, o sea, cuál es la diferencia entre poner planta injertada y planta franca, ¿no? Ujú. Bueno, eso ya está, ya lo conversé. Y lo otro último que menciona es una aclaración, ¿no? Habla de una Es- pluma joven. Disculpa. Cuando habla de pluma joven, dice, ¿qué quiere decir? ¿Que la pluma no está madura? Ah, ya, seguro por lo que dice aquí, ¿no? Uso de parafil para evitar la deshidratación de plumas jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Más que plumas jóvenes, eh, cuando nosotros sacamos las yemas, eh, estas yemas, o sea, naturalmente no son yemas viejas, ¿no? El palto brota muy rápido. Más que todo me refería a eso. Al sacar las plumas o yemas, no tienen mucho tiempo de haberse formado. Se dio la formación, se está dando la maduración y cuando recién se va a dar la brotación es que hacemos el injerto.
El parafil lo que hace es evitar la deshidratación, ¿ya? Esa es la idea, evitar que estos esquejes se deshidraten. Pero no, más que jóvenes, me refiero a una etapa pronta en la cual se hacen los injertos. Si hablara de una pluma, un esqueje adulto, este ya tuviera hojas, ya se hubiera brotado, ya estaría grande y las yemas reventando. ¿Con qué producto puedo desinfectar las plumas y cuántas dosis debo agregar? Ahí les mencionaba, por ejemplo, el tiofanato metil mastiram. Hay productos con esa composición que funciona muy bien para problemas de, este, puede ser problemas de Phytophthora, la acidiplodia que podríamos desinfectar. El procloraz funciona bastante bien cuando tenemos plantas o zonas con un alto riesgo de la acidiplodia. El procloraz lo podemos usar desde 0,5% a esa concentración. Y podemos hacerlo variar hasta máximo un 1%. Va a depender del grosor de las yemas que estamos por injertar o también del nivel de infestación del patógeno. Pero más o menos en ese rango varía. Ujú. Y hay más Ingeniero, productos, ¿no? O sea, la idea no es basarnos en un producto específico, ¿no? Hay toda una gama de productos que podemos ahí explorar. Sí, Juliana. Ingeniero Gutiérrez, ¿qué otro hongo de importancia afecta al cultivo de palto? Los más importantes son la Pseudiplodia, el pseudohongo Phytophthora, son los dos más importantes, ¿ya? Hay otros que afectan a los frutos, del tipo Anthragnosis, hay otros líquenes que son ya más secundarios, pero esos son los principales, ¿eh? Más va por ese camino. Ujú. Bien. ¿Qué recomendaría para la desinfección del sustrato de camas almacigueras? Ya, para desinfectar sustratos, usa productos contra Phytophthora, principalmente, ¿ya? Porque es el principal problema en el palto. ¿Ya? Ahora, desinfección tampoco es solo productos, ¿no? Tú puedes incluso desinfectar con agua hirviendo. Cuando tienes una cama de germinación, es súper fácil y práctico hervir agua y, y- y desinfectar con eso, ¿no? Hay que buscar la manera más práctica. Esa es una estrategia. Y productos sí hay bastantes. Ujú. Siguiente pregunta, ingeniero Gutiérrez. Dice, yo siempre siembro patrón y después lo injerto. Busco que la planta se adecue al ambiente y buscar que se desarrolle en la raíz. ¿Es correcto? Ah, sí, como les decía, por supuesto, funciona muy bien. Si puedes hacer eso, o bueno, si ya lo vienes haciendo, genial. Nada más las consideraciones, ¿no? O sea, si fallaste en el injerto, no esperes un rebrote para volver a injertar. Si quieres ir con plantas óptimas, deben ser plantas donde esté el patrón o el portainjerto y el injerto, sin fallas. Ujú. Ya, ahora, eso de la adaptación, mm, eh, no es tanto así tampoco, ¿no? La idea es de que en un vivero tú pones un techo de malla Rachel, generalmente al 50%, más que todo para que el estrés sea menor a esos brotes, porque esos brotes suelen deshidratarse fácil. Una planta joven que está brotando, cuando está en campo a la intemperie, se deshidrata muy fácil y a veces no tenemos sistema de riego localizado que midiendo pues la evapotranspiración rápidamente estamos inyectando agua y la planta está ok. O sea, tenemos algunas limitantes. Hay muchos lugares donde reciben su turno de riego cada 8 días, 10, algunos un poco más. Entonces imagínate, esa planta tierna que requiere más que volumen, frecuencia de agua, va a tener que esperar 8 o 10 días para recibir nuevamente agua, entonces el riesgo de deshidratación y estrés es mucho mayor. Entonces eso sería, bajo este escenario, mucho más importante que un tema de aclimatación, ¿no? Entonces hay que evaluar eso, pero no es que esté mal, o sea, si tienes las condiciones y lo puedes hacer, genial, se hace, ¿no? Ujú. ¿En cuánto tiempo aproximadamente encalla el injerto?
¿En cuánto tiempo aproximadamente encalla el injerto? Ya, tú lo ves cuando Ajá. el esqueje que has puesto ha brotado y el brote se ha consolidado. Puede demorar 2 a 3 meses en promedio. ¿La fase lunar afecta en algo cuando se realiza el injerto? Sí, la fase lunar afecta. Mira, yo no lo tengo completamente claro, pero más o menos te indico el panorama. O sea, la luna tiene su movimiento creciente y decreciente. Eh, Cuando está en la etapa decreciente, lo que pasa es de que los fluidos, las sabias, suben. Y cuando está en decreciente, estos bajan a las zonas de reserva y o raíz. Entonces, cuando vas a hacer un injerto, te conviene hacerlo en la creciente para que toda la savia suba y pueda abastecer de nutrientes y agua al injerto que has puesto. Más o menos va por ahí. Hola. Bien. Sí, ingeniero. Hay un pequeño problema aquí con la señal. Tenemos sí, pequeños problemas con la señal de internet, pero igual vamos a tratar de seguir adelante. Pregunta, ingeniero, ¿qué patrón es recomendable en la zona de 2.500 metros sobre el nivel del mar? A esa zona. Funcionan bien los mexicanos, ¿ah? Eh, sí, los mexicanos funcionan un poquito mejor a esa altura. Ujú, correcto. Um, ¿Por qué no da fruto una planta de 3 años? Preguntan. ¿Por qué da fruto una planta de 3 años? ¿Por ¿Eso qué preguntó? no da fruto una Ah, planta? Ujú, bueno, tendría que hacerte un montón de preguntas o visitar tu campo. Normalmente al tercer año ya tendría que producir, o sea, tercer año de haber sido ajá, injertada. Ahora, si es una planta franca, es decir, solo es una semilla y la planta creció, 3 años no va a florear ni va a producir. Vas a tener que esperarte por lo menos 5 o 6 años. ¿Ah? Eh, por eso hacemos injerto. Cuando injertamos lo que hacemos es poner unas yemas que ya están diferenciadas o que ya superaron esa etapa adulta y pueden florear rápidamente. Tengamos cuidado, o sea, si tu planta es franca, tiene 3 años y no ha floreado ni ha producido, eso es normal. Pero si lo has injertado, ahí hay que ver qué es lo que podría estar pasando, porque ya debería producir. ujú. ¿Es correcto abonar con abono de guano de las islas? Por supuesto, el guano o estiércol más completo es el guano de isla. ¿Ya? Porque no solo funciona como un material que va a dar mejores condiciones de suelo para la planta, sino que también hace las veces de nutriente. Tiene nitrógeno, fósforo y potasio en cantidades bastante considerables. Sí, es muy bueno. Si tienes la opción, dale. Ujú. ¿Qué tan importante es, antes de llevar a un campo definitivo, realizar lignificación de las hojas? Disculpa, te perdí un poco. Antes de llevar a campo definitivo, ¿realizar qué? Dice, ¿qué tan importante es, antes de llevar a campo definitivo, realizar la lignificación de las hojas? La lignificación de las Ujú. hojas. Ah, lo que Sí. se lignifica son los tallos, no las hojas. Las hojas maduran y generan una superficie cerosa. Capaz te refieres a eso. Si te refieres a eso, es súper importante. Las hojas deben tener el limbo completo y madura, y estar maduros, perdón, porque en ese estado van a soportar mucho mejor las condiciones de estar a la intemperie. Su deshidratación va a ser menor. Es muy importante que esas hojas estén maduras al hacer el trasplante. Ujú. Pregunta, dice, en los injertos que se ha realizado en campo, hay algunas plumas que no han pegado, entonces se han retirado. Al momento de retirar la pluma, que no ha pegado, las he cortado, dice, o decapitado la parte que se injertó. Pero de nuevo veo que la parte que se cortó está marrón. ¿A qué se debe? ¿Qué producto se puede utilizar? Ah, es lo que les venía diciendo aquí, por ejemplo, en esta imagen que acabo de regresar.
cuando injertamos y ha habido alguna falla, algún foco de infección, pasa esto, que puedes retirar el injerto, pero este, la infección ya está dentro, ¿ya? Puede ser, principalmente se da la pseudiplodia, que también podría ser Dotterella. Y no es de que haya un producto que tú puedas aplicar y lo vas a sanar y esto va a desaparecer. O sea, esto ya está dentro, ya está dentro de la planta. No lo vas a poder controlar. Tú quieres recuperar una planta que te puede costar, no sé, 15 soles y, y quieres que esa planta te dure como una planta óptima, o sea, eso no va a suceder. ¿No crees que sería más práctico? Si ya ves que tiene este daño, mejor retirarla y poner una planta óptima para que obtengas la mejor producción en el menor tiempo. Bueno, te dejo esa pregunta rodando. Personalmente, yo diría que mejor es recalzar, porque esta inversión es a largo plazo y una inversión a largo plazo hay que hacerla bien, ¿ya? Hay que hacerla bien. Al final nos puede salir más caro. Toda la inversión y la baja producción sale mucho más costoso que lo que nos costaría un plantón. Correcto. ¿A qué edad de plantado es su primera producción? ¿Y cuánto debe ser el rendimiento por hectárea en el primer año, segundo, tercer año? Gracias por la respuesta. ¿Viste? Mira, normalmente eh, debería comenzar a darte entre el segundo o el tercer año. ¿De qué va a depender de tu tamaño de planta? Por ejemplo, tú te vas a Ica y he visto, por ejemplo, plantaciones en Nazca 2 años y la planta es un árbol enorme, ¿ya? Te puedes ir a zonas de sierra, eh, podrías encontrar algo similar. A veces en costa no tanto, a veces en costa la planta demora un poco más. Bajo estos tres escenarios, si te das cuenta, el periodo de entrada a producción va a variar, puede ser segundo, tercer año. Más allá del tercer año ya no, o sea, ya está algo está pasando. Hay algo de manejo que hay que corregir. Una vez que entra en producción, si por ejemplo tienes, no sé, unas 500 plantas por hectárea, podríamos, y ahí va a variar un poco, ¿no? Hay muchas variables, pero algo aceptable puede ir entre 3 a 5 toneladas por hectárea como primera campaña. Y de ahí esto ya va subiendo. ¿Hasta cuánto puede llegar? Eso mucho va a depender de tu nivel de tecnología. Porque hay registro, por ejemplo, de algunos fondos que pueden dar 30, 35 toneladas por hectárea. ¿Ya? Pero esto ha sido manejado óptimo, a uno, dándole todo el manejo y recursos. Cuando lo manejan a media caña, pues puedes obtener 15 toneladas en su máxima producción. O sea, decir cuánto puede producir, o sea, es muy variable, mucho depende del manejo. Pero al menos si comenzamos entre 3 a 5 toneladas, yo creo que ya estamos, es un síntoma de que estamos haciendo bien las cosas. Pregunta ingeniero Gutiérrez. ¿Qué tipo de yema es ideal para realizar el injerto? Ay, discúlpame, no te logro copiar muy bien. ¿Qué tipo de yema es ideal para realizar el injerto? Ya, es una yema o esqueje completamente maduro, hojas maduras, y las yemas en sí deben estar redonditas, completamente hinchadas, a punto de reventar. Mientras más gordita esté, es mejor. La cortas, la injertas y la brotación va a ser mucho más rápida y efectiva sobre todo. Bien, pregunta por aquí. ¿Por qué aparecen manchas negras en el tallo de la palta? Manchas negras en el tallo de la planta. Si estás en zonas altas, podría ser algún líquen o hongo que se adhiere ahí al tronco, a las ramas. Podría ser eso. Si al menos tuviera alguna foto, tendría alguna idea. Pero creo que va por ahí. Eso lo puedes quitar fácilmente con algún cobre, foliar. Mm. Pregunta ingeniero Gutiérrez. ¿Es primordial conocer las características del clima en la zona de instalación del vivero y la
estacionalidad, ¿qué es lo más recomendable? Sí, por supuesto. Hay que ver dónde haces tu vivero y sobre todo saber cuándo lo vas a propagar. Porque mira, bastante pasa. Vamos a suponer que tú pones tu vivero y haces el trasplante, no sé, me invento, el mes de marzo. Es Ujú. decir, que si lo has hecho de manera óptima, tú vas a necesitar injertar, a ver, marzo, abril, mayo, junio, más o menos el mes de junio, julio, ya, o exageremos ya, agosto. Agosto vas a tener que injertar. La pregunta es, ¿dónde vas a conseguir plumas aptas esa fecha? Entonces la búsqueda va a ser un poco más compleja. Porque si tú, por ejemplo, sacas de Costa, Valles Interandinos, esas yemas, lo que al injertar lo que te va a producir son flores. Entonces es muy importante que tú calcules eso. Es mejor que tus plantones estén listos para injerto a partir de enero, más o menos enero, febrero. Porque ahí todo lo que injertas te va a salir vegetativo y vas a tener plantas terminadas mucho más rápido. Entonces tendrías que hacer el cálculo de meses para que comiences a propagar. Yo creo que más va por ahí. Ya. ¿Cuál de las variedades de palta es la más comercial? ¿La fuerte o la hash? Para agroexportaciones, la palta más demandada a nivel mundial es la palta Hass. La palta fuerte es la más comercializada en mercado local, peruano, ¿ya? La palta fuerte también se exporta, pero, o sea, no es nada a comparación de lo que se exporta de palta Hass, ¿ya? Tenemos esos dos escenarios. Correcto. Comentan, tengo plantas en campo definitivo y veo síntomas como quemaduras de color marrón en el tallo. ¿Cómo puedo tratarlo? Quemaduras de color marrón en el tallo. Ujú. Créeme, me gustaría ayudarte, pero no necesito más información y sobre todo imágenes para poder ayudarte. Bien. Pregunta, ¿qué tipo de yema es ideal para realizar el injerto? Ya, es más o menos lo que respondí hace un momento, ¿no? Es una yema madura, que esté completamente hinchada y que sepas que va a estar determinada a brote vegetativo. O sea, que no va a ser floral. Pues, Ujú. Por aquí pregunta el ingeniero Gutiérrez, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de propagar semillas y cuáles son las más recomendadas? ventajas de propagar semilla. ¿Me Mm, copia? Sí, Ajá. mencionaste ventajas de propagar semilla, ¿no? Sí, dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de propagar semillas y cuáles son las más recomendadas? Mira, la ventaja es que es rápido, es barato y funciona. La desventaja es la variabilidad que vas a tener, ¿ya? Y no tanto desventaja, diría, realmente. Se ha visto que cuando hay algún fenómeno climático que perciben las plantas, no sé si te has percatado, ocasionalmente dicen, no, este año, por ejemplo, hace un par de campañas, el palto en la zona norte se vio bastante afectado, hubo una caída fuerte, ¿ya? Pero aquellas plantaciones que tenían más variabilidad genética, es decir, tenían patrones más diversos, esa reducción de la producción estuvo bastante mitigada porque habían algunos que sí se veían afectados, pero otros no. Entonces había una especie de compensación. Entonces, si bien hay más variabilidad, ahí viene la decisión, ¿no? Puedes usar clones. Vamos a suponer que usas unos clones que sí se verían afectados. Entonces, por más bueno que sean, se va a reducir tu producción. Si lo comparas con una plantación de más variabilidad genética, esa tiene más opciones de amortiguar el efecto de reducción en la producción. O sea, es cuestión de decisión nada más. ¿Correcto? Hola, Juliana, ¿me copias? Juliana, ¿me copias?
Hola, Bueno, hola. parece que la señal. Hay una pequeña interferencia, ingeniero. Ya estamos prácticamente llegando a la parte final. Ingeniero Gutiérrez, parece que tenemos problemas. Eh, Hola, sí, sí, me yo te copio perfectamente. ya. Voy con la pregunta. ¿Las ventajas de la reproducción asexual, ingeniero Gutiérrez? Ventajas de la reproducción asexual en palto es para tener portainjertos, bueno, valga la redundancia, clonales, ¿no? La gran ventaja es de que vamos a tener una uniformidad en el portainjerto. ¿Por qué el portainjerto? Porque la pluma, o sea, la copa siempre clonamos, porque sacamos esquejes, injertar es clonar, ¿no? Al clonar injerto y al clonar porta injerto o patrón, tenemos unos clones completos. Eh, si lo hemos medido bien, vamos a tener los mejores resultados, ¿vale? Según las necesidades, ¿ah? No, o sea, no es poner por poner. A veces pasa, ¿no? Dicen, me han dicho que el patrón clonal es lo mejor, lo máximo y lo voy a comprar. O sea, siempre es bueno primero analizar, ¿no? ¿Realmente lo necesitas? O sea, tu proyecto lo necesita. Si de verdad lo necesitas, genial, eso va a funcionar muy bien. Pero a veces pasa que no lo necesitas bajo las condiciones que tengas. Y bueno, sería un gasto innecesario, ¿no? Bien. Dice, ¿qué producto puedo usar para eliminar los musgos del tallo de la planta de palto? Es una planta que tiene ya muchos años. Claro, los musgos se quitan con cobre, o sea, depende, ¿no? También si son muchos, si se ha formado una capa gruesa, hay que lavarlo, hay que limpiarlo, ¿no? Pero si es poco, musgo mezclado con líquenes, que seguro hay, o sea, con cobre, eso se quita. Pregunta, ¿las instalaciones de 2.900 metros sobre el nivel del mar generan alguna desventaja? ¿Cuál es el manejo adecuado que debo darle? Por supuesto, a 2.900 metros sobre el nivel del mar, es bastante alto, ¿ah? Yo he visto y conozco plantaciones hasta 2.500, por ahí 2.600, pero ya 2.900 creo que es mucho, creo que es bastante, ¿ah? Hay que ver cómo hacer. No sé, no he visto. Por aquí comentan, tengo plantas ya de 4 años que están dando frutos este año. Sería segunda campaña de producción, pero se está presentando la caída de paltos, que al parecer consideramos por el tema de clima o temporada de helada en la zona de Canta. ¿Qué recomendación para poder evitar o mejorar el cuajo del fruto? Eh, bueno, tampoco es ahorita el tema, pero podemos abordarlo ligeramente. Mira, este, la floración, cuajado, es el resultado de todas las acciones, de todo el manejo que has tenido la campaña pasada, ¿ya? Si todo ha sido positivo, la planta ha comenzado con un buen pool de reservas, la floración, entonces las opciones de que tu campaña te vaya bien son mucho más, son mayores. Eh, el cuajado, el amarre, hay estrategias hay más puntuales que se puede manejar, pero capaz no sería muy prudente lanzarlo ahorita. Tendríamos que analizar ese campo, o sea, una visita, se ve, y ahí podemos sacar unas recomendaciones más concluyentes. Pero a grosso Perfecto. modo, bueno, como bien sabemos, es la suma de las acciones que has venido acumulando para esta campaña y la caída va a ser mucho menor. Perfecto. ¿Correcto? Producto puedo usar, dice, para eliminar los musgos. Esto sí pasa. Ya. Pregunta, ¿se espera poder lograr los mejores resultados en las técnicas de propagación? Indíquenos, por favor, cuál es la técnica más adecuada. En técnicas de propagación, dice. Ujú. Técnica de propagación. Bueno, lo que funciona bastante es lo que hemos venido conversando, que es poner una semillita como portainjerto e injertar. Esa es una forma de propagación. Porque si hablamos de propagación en general de las especies vegetales, hablamos pues de no solo de reproducción sexual, hablamos de asexual, que puede ser estacas, esquejes, petiolados, hay toda una serie de estrategias. Pero
Para palto lo que funciona muy bien es la forma tradicional clásica, que es patrón, semilla e injerto o un clon, porta injerto clonal. Más allá de eso, no sabría decirte. Hay microinjertos, perdón, hay micropropagación, pero en el palto no sé qué tanto funcione eso, ¿ah? Eh, pero o sea, no lo he visto, al menos de manera comercial. Ujú. Pregunta, dice, hasta ahora el palto ha sido propagado exclusivamente por semilla, reproducción sexual, y actualmente para establecer un cultivo comercial en los países tropicales y subtropicales, ¿se multiplica por injertos sobre estas plantas procedentes de semilla? ¿Es válido o no? Sí, por supuesto, es válido, claro que es válido. Eh, y mucho va a depender también del lugar, ¿no? Hay zonas, como les mencionaba al inicio, donde principalmente se hace por portainjertos clonales. Razones hay, ¿ya? Ujú. Pero si lo que más hacen es clonal, no significa necesariamente que la forma tradicional, que es poner semilla, luego injertar, no funcione. No necesariamente, ¿eh? Son solo decisiones en función a las situaciones que encuentran en campo. Ujú. Perfecto. Ingeniero Gutiérrez, agradecemos su participación, muy buena la exposición también en cada una de las preguntas, usted ha aclarado muchas de nuestras dudas e inquietudes. Finalmente, un correo, ingeniero, o un número de celular para que de repente quienes están ahora participando en las diferentes plataformas de CEDIR puedan formular alguna inquietud, de repente alguna interrogante directamente con usted. Por favor, si nos puede facilitar un correo o un número de celular. Sí, claro. Ahorita lo proyecto. Dame un segundo. Sí, cómo no. Bueno, Más mientras bien, tanto, les estoy comentando, amigos, que estamos en transmisión directa a través de Radio Cedir Online. Nos ubican en www.cedir.org.p. Ingeniero, adelante. más bien aprovecho en comentarles que las próximas semanas CEDIR va a lanzar un boletín informativo. Es un material divulgativo que justamente habla a detalle cómo identificar plantas en invernadero y cómo hacer la instalación de cultivos. ¿Ya? Los primeros pasos. Si capaz por ahí hay alguna duda, yo estoy seguro que se pueden contactar con la institución. A ver, Bien, a ver. bien, mientras estamos indicarles a ustedes, amigos, que la decisión de instalación de un cultivo permanente, como son los árboles frutícolas, requiere pues de una correcta decisión a fin de optimizar espacios, facilitar a futuro un manejo adecuado del cultivo, ¿no? Es por ello que nuestra organización CEDIR cuenta con un equipo de técnicos quienes se encargan de realizar los trazos y la siembra respectiva del cultivo, facilitando de esta manera al agricultor tener como resultado su plantación debidamente instalada. Si ustedes desean mayor información, pueden contactarse también a nuestras oficinas para que les brinden toda la información al 944-95-6716 o puede escribirnos a secretaría@cedir.org.p. Bien, sí lo tenemos, ingeniero Gutiérrez, ahí está. A ver, Listo. el ingeniero Perfecto. Gutiérrez puede escribirle al siguiente correo mgutierrez de grande y el número 509 @gmail.com. ¿Correcto, ingeniero? Es correcto, Juliana. ¿Un número de celular o solamente correo? Sí, por correo me escriben y ahí nos ponemos en contacto. Perfecto. Ingeniero Gutiérrez, muchas gracias a nombre de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Juan Serna Espinosa. No sé, algo más que desea agregar, sus palabras de despedida, tal vez. Sí, bueno, también muy agradecido con la institución por este espacio. Eh, Cualquier consulta mediante CEDIR y las podemos resolver. Entranse en la total confianza. Sí, ingeniero, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Bien, a ustedes amigos, gracias también y los invitamos a estar atentos porque el próximo viernes, es decir, el 16, tenemos también otro webinar. Así que, por favor, a estar atentos, a visitar nuestras plataformas, nuestra página y todas las plataformas que tenemos. Gracias, hasta que tengan una bonita noche. Hasta la próxima.